Hola gente de YouTuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 180. La reunión de los Vengadores. Punto de vista en tercera persona. Ultron voló hacia Tony, con el puño rebosante de energía de plasma. Tony generó rápidamente un escudo de energía, bloqueando el impacto del golpe. Sin dudarlo, se abalanzó sobre Ultron, lo tacleó en el aire y ambos se estrellaron contra el suelo, justo al lado del dispositivo del fin del mundo. Tony apuntó sus repulsores a Ultron, pero la IA esquivó en el último segundo, contraatacando con una potente ráfaga antes de agarrar a Tony y voltearlo, inmovilizándolo contra el suelo. La mano de Ultron se sobrecalentó, brillando siniestramente mientras se preparaba para cortarle la cabeza a Tony. Pero Tony no estaba solo. Tanto Stark como Visión atacaron simultáneamente. Stark desató un devastador rayo único desde su pecho, mientras que Visión disparó una ráfaga de energía concentrada desde la gema de la mente en su frente. La fuerza combinada envió a Ultron a toda velocidad por el cielo. Stark se acercó a Tony, extendiendo una mano. ¿Estás bien, chico? Tony tomó su mano y se puso de pie. Sí, solo que no esperaba que fuera tan fuerte. Justo entonces, Melissa cayó del cielo, aterrizando sobre una rodilla antes de ponerse de pie. No me perdí la fiesta, ¿verdad? Tony se quedó mirando a Melissa y lo que llevaba puesto durante unos segundos antes de sonreír con suficiencia. Sabes exactamente lo que estoy pensando, ¿verdad? Las mejillas de Melissa se sonrojaron ligeramente antes de darle un puñetazo en el brazo. No delante de todos, idiota. Uno a uno, llegaron los demás. Pietro, Wanda, Thor, Steve, Natasha, Clint y Hulk. En el momento en que Hulk vio a Wanda y Pietro, dejó escapar un gruñido profundo, recordando claramente su último encuentro. Mientras tanto, Ultron flotaba justo afuera de la iglesia en ruinas, observándolos en silencio. Thor levantó su espada. Ja. Este es tu fin, hombre de metal. No tienes ninguna oportunidad solo. Ultron ladeó la cabeza. ¿Solo? Extendió su mano, y de repente, un ejército de centinelas comenzó a alzarse, sus ojos brillantes iluminando el campo de batalla. Miles de ellos emergieron, formando una ola impenetrable que avanzaba hacia los héroes. Steve se giró hacia Thor. Tenías que decir algo, ¿verdad? Tony sonrió. Por favor, dilo. ¿Lo que se te ocurra? Preguntó Steve, confundido. Di las palabras, capitán. Instó Tony con entusiasmo. Ultron flotaba arriba, su voz destilando arrogancia. Esto es exactamente lo que quería. Todos ustedes contra todos mí. Aunque las circunstancias podrían haber sido mejores, no importa. Una vez que estén muertos, reiniciaré el proyecto Juicio Final. No si tenemos algo que decir al respecto, dijo Steve mientras respiraba hondo, con los ojos fijos en los centinelas que se acercaban. Vengadores, unidos. Con un poderoso rugido, Hulk cargó primero, destrozando a un centinela. El resto del equipo lo siguió, cada uno atacando al unísono. Tony, casi llorando de la emoción, pensó. Lo dijo. En serio lo dijo. Este es el sueño de un nerd hecho realidad. Tony comenzó a tararear la canción de Avenger Theme en su emoción. Se elevó en el aire, sus manos se transformaron en cañones de riel que crepitaban con energía antes de desatar enormes rayos de plasma que desgarraron a través de los centinelas. Melissa giró su martillo a una velocidad cegadora, haciendo pedazos a un centinela con un uppercut antes de estrellarlo, invocando un rayo masivo que frió a varios más. Steve giró en el aire, esquivando un ataque antes de bajar su escudo sobre otro centinela. El que evadió fue rápidamente atrapado por Visión, quien lo destrozó con sus propias manos. Natasha convirtió sus omniarmas en rifles de alta potencia, disparando rápidas ráfagas de energía a los centinelas entrantes. A su lado, Clint soltó múltiples flechas explosivas, desencadenando reacciones en cadena que aniquilaron las filas enemigas. Thor atravesó a los centinelas con su espada y la lanzó hacia una línea que avanzaba, cortándolos sin esfuerzo. Extendiendo la mano, olvidó por un momento que no estaba invocando a Mjolnir. Cuando la espada regresó inesperadamente a él, sonrió ampliamente antes de continuar su ataque. Wanda movió las manos con fluidez, controlando a los centinelas con facilidad, estrellándolos contra el suelo como muñecos de trapo.
Mientras tanto, Pietro se movía por el campo de batalla, desmantelando las máquinas con velocidad y precisión. Stark giró en el aire, desatando rayos repulsores en todas direcciones mientras se abría paso entre el fuego enemigo, esquivando todos los ataques posibles. Tony activó un receptor de energía en su espalda, con forma casi de estrella. No hicieron falta palabras. Melissa sabía exactamente qué hacer. Su sinergia era perfecta. Presionando su martillo contra el núcleo del receptor, canalizó una descarga eléctrica hacia el traje de Tony. En segundos, sus niveles de energía se dispararon al 1000%. Los extremos del receptor se movieron, fijándose en los centinelas que se agolpaban. Tony alzó los dedos, las palmas y el pecho hacia ellos. Entonces, en una deslumbrante demostración de poder, desató una abrumadora descarga de rayos de energía desde la espalda, las manos y el pecho a la vez. Una ola cegadora de destrucción atravesó a los centinelas, aniquilándolos en un instante. Ultron cargó hacia adelante, pero antes de que pudiera alcanzar a Tony, Visión lo interceptó. Agarrándolo en el aire, Visión lo estrelló contra una pared cercana, agrietando la estructura. Ultron respondió con una ráfaga de plasma, pero Visión la atravesó y contraatacó con un rayo concentrado de la piedra de la mente, lanzando a Ultron fuera de la iglesia en ruinas. Tony, Stark, Melissa y Visión corrieron tras él. Melissa apuntó con su martillo, liberando un poderoso rayo. Visión disparó otro rayo desde la piedra de la mente. Simultáneamente, Tony y Stark desataron dos ráfagas repulsoras desde sus palmas. Su ataque combinado golpeó a Ultron de frente. Intentó resistirse, pero la fuerza bruta lo empujó hacia atrás. Su cuerpo metálico brillaba al rojo vivo bajo la energía implacable. Su capa exterior se quebró, derritiéndose en pedazos mientras sus ojos rojos parpadeaban. Incluso con su inmensa resistencia, Ultron flaqueaba. Su cuerpo se desmoronaba. Al cesar las descargas de energía, se tambaleó, con el rostro parcialmente derretido y deformado. Sin embargo, a pesar del daño, se levantó lentamente del suelo. ¿Sabes? Con la ventaja de la retrospectiva. Roar. De repente, Hulk le dio un puñetazo a Ultron, lanzándolo por los aires. Tony hizo una mueca. Uf. Seguro que lo va a sentir mañana, se burló Stark. Eso sí es que todavía está activado para sentirlo. Cerca de allí, los centinelas restantes dudaban, mirando a Hulk con lo que casi parecía miedo. Pero cuando Hulk emitió otro rugido atronador y cargó contra ellos, se dieron la vuelta y comenzaron a retirarse. Intentan escapar, observó Tony. No podemos dejar que ninguno escape. Melissa, me encargo. Gritó. Alzando su martillo en alto, invocó un enorme rayo que golpeó el cielo. Un trueno retumbó mientras nubes oscuras se arremolinaban arriba, espesándose a cada segundo. Giró su martillo rápidamente, enviando más rayos a la tormenta. Los cielos rugieron, las nubes ahora negras con furia eléctrica. Con un feroz grito de batalla, blandió su martillo hacia abajo. Los rayos brotaron de la tormenta, lloviendo en una descarga implacable. Cada rayo golpeó a su objetivo infaliblemente, aniquilando a los centinelas que huían en pleno vuelo. El cielo se llenó de explosiones mientras fragmentos de metal ardientes llovían como estrellas fugaces. Thor, observando el espectáculo con asombro, no pudo evitar quedar impresionado. ¿Cómo es que ya eres tan hábil con el Mjolnir? Me llevó siglos dominarlo. Melissa sonrió con suficiencia, inflando el pecho mientras movía el cabello dramáticamente. Solo tienes que ser inteligente. Thor se giró hacia Stark. ¿Está insinuando que yo, el príncipe de Asgard, soy estúpido? Stark y Tony simplemente le dieron una palmadita en el hombro. Capítulo 181. Limpieza robótica. Punto de vista en tercera persona. Mientras Melissa se encargaba de los centinelas que quedaban en el cielo, los demás se concentraron en los que intentaban escapar a pie, dándose cuenta de que el cielo ya no era seguro. Hulk saltaba de edificio en edificio, aterrizando sobre grupos de centinelas y destrozándolos con las manos desnudas. Rugió al estrellarlos unos contra otros, desmoronándose sus cuerpos metálicos en montones de chatarra que se le escapaban de entre los dedos. El resto del equipo se alejó de la iglesia. Clint se había apostado en la azotea de un edificio cercano, disparando flecha tras flecha a los centinelas de abajo, manteniendo la altura. Melissa se lo estaba pasando en grande, blandiendo su martillo con desenfreno. Tony, cuando volvamos a casa, me haremos uno de estos. Se burló Thor, que estaba cerca.
Niña, el Mjolnir no es algo que los mortales puedan replicar sin más. Fue forjado por los enanos y bendecido por el mismísimo Odín. Tony, blandiendo una gran espada destructora con un filo electrificado, estaba cortando a través de los centinelas restantes, usando tanto la levitación como la agilidad pura para moverse rápidamente por el campo de batalla. No puede ser tan difícil, bromeó. Todo lo que necesitamos es el metal conductor adecuado y un profundo conocimiento de la manipulación del campo cuántico en relación con la formación de tormentas. Boom, Mjolnir improvisado. Thor frunció el ceño. La magia asgardiana no puede simplemente ser recreada con, hizo comillas en el aire, ciencia. Tony se burló. Mira tu espada. Esa es toda la prueba que necesitarás. Melissa, mientras tanto, le dirigió a Thor una mirada incrédula. Entonces vamos a ignorar el hecho de que usaste comillas en el aire cuando hablabas de ciencia. Como si no fuera algo real. Concéntrense, chicos, la voz de Steve llegó a través de sus comunicadores. Cuanto más rápido eliminemos a estos centinelas, antes podremos volver a casa. Melissa dejó escapar un gruñido dramático. Lo que significa que casi será hora de decir adiós. No quiero irme, realmente me estaban empezando a gustar. Au, respondió Natasha con simpatía. Eso es tan dulce. Mientras corría por un tejado, con un rifle de francotirador en la mano, una mira holográfica roja con la forma de su símbolo de la viuda negra parpadeó en su lugar sobre su ojo. Vio a un centinela intentando escabullirse de la ciudad. Manteniendo apretado el gatillo, dejó que el rifle cargara, el cañón brillando rojo con energía conmocionante. Cuando finalmente lo soltó, la explosión cinética atravesó el aire, incendiándose en pleno vuelo antes de quemar un agujero directamente a través del cuerpo del centinela. Se quemó en pedazos en el impacto. Bajando su rifle, sonrió con orgullo y besó el arma. En la distancia, escuchó el sonido familiar de Hulk arrasando por la ciudad. Iré a calmar al grandullón, y informó Natasha a los demás mientras se dirigía hacia la conmoción. Bajó del edificio y vio a Hulk caminando sin rumbo por las calles, apartando coches destrozados a patadas mientras buscaba más enemigos. «Oye, grandullón», gritó Natasha en voz baja. Hulk giró la cabeza en su dirección con un gruñido profundo y gutural, listo para atacar, asumiendo que era otro enemigo. Natasha se quitó lentamente uno de los guantes y, con la voz más tranquila que pudo, dijo: «El sol está bajando mucho». Hulk la miró fijamente, inmóvil, como si intentara adivinar sus intenciones. Entonces, lentamente, dio un paso adelante y extendió su enorme mano hacia ella. BRRRR. BRRRR. El repentino rugido de un intenso tiroteo rompió el momento. Una torreta les lanzó una lluvia de balas, acribillando el cuerpo de Hulk. Con un rugido furioso, Hulk levantó la cabeza y vio un avión a toda velocidad hacia ellos. Reaccionando al instante, se movió para proteger a Natasha, usando su enorme cuerpo para bloquear el fuego enemigo. Un Ultron maltrecho pasó volando en el jet, aturdido y murmurando para sí mismo: «No tengo ataduras, soy libre, no tengo ataduras». Su voz era apenas un susurro. La torreta continuó su implacable descarga de balas mientras el jet pasaba a toda velocidad. No muy lejos, Tony y los demás estaban de pie en medio del caos. Los ojos de Tony se abrieron de par en par mientras seguía la trayectoria de las balas, directamente hacia Wanda. Ella fue tomada por sorpresa y congelada por la sorpresa, incapaz de reaccionar a tiempo. Pero Pietro sí. «Wanda», gritó, convirtiéndose en una mancha azul borrosa. Se deslizó frente a ella, sosteniéndola con los brazos para protegerla, preparándose para recibir todo el peso del ataque. Tink. 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 El inconfundible sonido de las balas rebotando llenó el aire. Pietro se estremeció, esperando dolor, pero no sintió nada. Tanto él como Wanda abrieron los ojos para ver a Tony de pie frente a ellos, con un largo escudo metálico en las manos, cuya superficie rebotaba inofensivamente. Se interponía entre ellos y el peligro, con una postura firme. El avión pasó volando junto a ellos tan rápido como había aparecido, pero antes de que Tony pudiera siquiera pensar en perseguirlo, un rugido atronador hendió el aire. Todos se giraron justo a tiempo para ver a Hulk saltando entre edificios, su enorme figura surcando el aire, acercándose al avión a una velocidad alarmante. Dentro del avión. «No tengo ataduras, soy libre», Ultron repetía la frase con voz hueca, hasta que de repente el avión se sacudió violentamente. «¿Qué?
Apretó los controles, luchando por estabilizar la aeronave. Entonces se oyó el sonido del metal al romperse. Ultron se giró justo a tiempo para ver cómo se abría la escotilla trasera del avión. Roar. Echó la cabeza hacia atrás de golpe, y allí estaba Hulk, aferrado al costado del avión, con pura rabia en los ojos. Oh, por el amor de... Antes de que Ultron pudiera terminar su queja, Hulk lo agarró por la nuca, lo sacó de su asiento y lo arrojó fuera del avión mientras ascendía hacia el cielo. De vuelta en el suelo, Pietro y Wanda miraron a Tony, todavía procesando el hecho de que acababa de salvarles la vida. «Tú», murmuró Pietro con incredulidad. «Nos salvaste», y terminó Wanda, con los ojos fijos en Tony. Tony se burló, volviéndose hacia Pietro. «Idiota. Tienes supervelocidad. ¿Cómo demonios estabas a punto de ser asesinado por balas?» «Estaba protegiendo a mi hermana, hombre», replicó Pietro, claramente irritado. «Ah, ¿sí? Entonces la próxima vez, agárrala y apártate del camino en lugar de quedarte ahí parado como un maldito idiota». Pietro puso los ojos en blanco. «Sabes, eres una persona muy difícil a la que agradecerle». Wanda observó su disputa con una leve sonrisa antes de colocar una mano en el hombro de Pietro. «Quizás me equivoqué contigo», y admitió, volviéndose hacia Tony. «Detuviste el plan de Ultron de convertir Sokovia en un meteorito. Salvaste la vida de mi hermano. Yo y me disculpo por lo que dije sobre ti antes». Ella asintió con sinceridad. Tony dejó escapar un profundo suspiro y luego rió entre dientes. «Wanda, hemos hablado de esto. Soy un hombre comprometido. Lo siento, pero ya tengo una hermosa novia a la que adoro entrañablemente. Simplemente no puedo corresponder a tus sentimientos». El rostro de Wanda se retorció en puro desprecio. «Niña repugnante», dijo rotundamente. «Mi hermano tenía razón. Es imposible estar agradecido contigo». Tony se agarró el pecho con un dolor fingido. «¿Tenías que usar la palabra repugnante? Los cuentos estaban equivocados. Hay cosas mucho peores que una mujer podría decir además de no». Ejem. Tony giró sobre sus talones tan rápido que casi tropezó. «Melissa. Mi amor. ¿Cómo estás?», dijo con alegría forzada. Melissa estaba de pie frente a él, con los brazos cruzados, el martillo girando perezosamente en la punta del dedo. Tony sonrió con nerviosismo. «¿Te he dicho lo bien que te ves últimamente? Debe ser el martillo. Te sienta de maravilla». Melissa arqueó una ceja, indiferente. Pietro rió disimuladamente. Wanda sonrió con suficiencia. Tony estaba en apuros. Capítulo 182. Reticencia. Punto de vista en tercera persona. Después de que Ultron fuera lanzado del jet, Visión voló en su dirección. Unos minutos después, un brillante destello de luz amarilla marcó el fin de Ultron. Tony permanecía de pie, con los puños en la cintura, observando la ciudad destrozada de Sokovia. «Lo logramos, chicos. Salvamos la ciudad», dijo, aún asimilando la devastación que su batalla había causado. Melissa soltó una carcajada. «Esta ciudad parece cualquier cosa menos salvada». «Créeme, podría haber ido mucho peor», se burló Tony. Melissa arqueó una ceja ante sus palabras, pero decidió cerrar los ojos y guardar silencio. El silencio se extendió entre ellos, y Tony, notando la incomodidad, comprendió lo que ella pensaba pero no decía. Con el rabillo del ojo, vio a Natasha paseándose de un lado a otro, con una expresión seria en el rostro mientras jugueteaba con un comunicador en la mano. «¿Qué pasa?», preguntó Tony, con la esperanza de desviar la conversación. Natasha lo miró y, distraídamente, golpeó el comunicador contra su palma. «No es nada y no te preocupes». Tony entrecerró los ojos. Esa parece la cara de alguien a quien acaban de dejar. «¿Qué? ¿Quién sería tan estúpido y...?» Melissa comenzó antes de darse cuenta. «Ay, Bruce». Natasha negó con la cabeza. «Primero que nada, no me han dejado. Ni siquiera éramos algo, así que no había nada que dejar. Él solo y me colgó cuando le dije que regresara con el jet que Ultron estaba volando antes. Eso es todo». «Ya veo. ¿Te han ignorado?», Tony asintió comprendiendo. Natasha lo miró inexpresivamente. «Lo siento», y murmuró dócilmente. Melissa se burló. «Sabes, para ser alguien tan inteligente, a veces dices las cosas más tontas». Tony sonrió con suficiencia. «Bueno, prepárate para verme en acción otra vez», y le guiñó un ojo antes de volverse hacia Natasha.
Sé que estoy preguntando en el peor momento posible, pero ¿y todavía estás listo para la cirugía? ¿Cirugía? ¿Qué cirugía? Natasha se quedó callada al darse cuenta. Todavía no estoy segura, empezó. ¿Quieres oír mi consejo? Interrumpió Tony. En realidad, no. Replicó Natasha con claridad. Bueno, te lo digo de todos modos. Se burló. Hazte la cirugía. No dejes que una mala relación dicte toda tu vida. Por lo que sé, esto es algo que realmente quieres, pero te estás conteniendo. Que las cosas con Bruce no hayan funcionado no significa que todas las demás relaciones terminen igual. Natasha se pasó una mano por el pelo y suspiró. Mira lo bajo que he caído. Estoy recibiendo consejos de vida de una niña que apenas ha pasado por la pubertad. Tony sonrió con suficiencia. Sí, ¿y esta niña ya tiene más sexo que tú? Tony. Melissa le dio un fuerte codazo en las costillas, con la cara roja de vergüenza. Natasha parpadeó con incredulidad. ¿Ustedes dos, ya? La cara de Melissa se puso aún más roja mientras empezaba a abofetear furiosamente el brazo de Tony. Tony solo rió. Déjame decirte. Un zarcillo negro salió disparado de la espalda de Melissa y se enroscó alrededor de su boca. No le vas a decir nada. Lo que pasa en nuestra habitación se queda en nuestra habitación. Tony se apartó el zarcillo de la boca y sonrió. Pero lo hemos hecho en otros lugares además de nuestra habitación. ¿Debería contarte sobre? Lo juro por Dios, Tony, gruñó Melissa, mirándolo fijamente. Tomaré este martillo y te lo meteré tan profundo en, se interrumpió con una mirada de advertencia. Natasha se pellizcó el puente de la nariz. De verdad que no necesito saber qué hacen ustedes dos en su tiempo libre. Tú te lo pierdes, Tony se encogió de hombros. Luego miró a Melissa. Hablando de eso, ¿no deberías estar devolviendo el martillo? La batalla ha terminado, ¿no? Melissa se llevó rápidamente un dedo a los labios e hizo un ruido de silencio. Todavía no ha pedido su martillo. Quizás se le haya olvidado, así que no se lo recordemos. Tony bufó con incredulidad y diversión antes de volverse hacia Natasha. ¿Y bien? Natasha suspiró, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. De acuerdo, estoy convencida. Sigamos adelante con la cirugía. Tony y Melissa intercambiaron sonrisas y chocaron las 5, ganándose una risita y un gesto de negación con la cabeza exasperado de Natasha. De acuerdo, asintió Tony. Volveremos al cuartel general de los Vengadores. Será mejor realizar la cirugía allí. Justo entonces, Thor aterrizó detrás de ellos con un golpe sordo, con el puño apretado contra el suelo. Levantándose, desactivó su espada y la enganchó en su cinturón. Mi martillo, por favor. La batalla ha terminado y he cumplido con mi parte del trato. Ya no estoy en deuda contigo, dijo Thor con una leve sonrisa. Melissa le lanzó a Tony una mirada fulminante. Te culpo, murmuró, mirando el martillo a regañadientes. ¿Qué hice? Preguntó Tony, incrédulo. Tú y tu bocaza, refunfuñó en voz baja. Si no hubieras dicho nada, no se habría acordado. Con clara reticencia, Melissa colocó el Mjolnir en la mano expectante de Thor. Sin embargo, mientras Thor intentaba apartarlo, el agarre de Melissa se mantuvo firme. Thor levantó la vista, desconcertado. Melissa miraba a un lado, con un ligero rubor coloreando sus mejillas mientras apretaba más. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Thor claramente. No sé a qué te refieres, respondió Melissa, con los labios fruncidos en desafío. ¿Por qué sigues agarrando el Mjolnir? Nuestro trato se acabó, afirmó Thor, dando un tirón más fuerte al martillo. Pero solo lo he tenido durante unos minutos, una hora, en realidad, protestó Melissa, retrocediendo. ¿De qué te sirve el Mjolnir? La batalla ha terminado, la guerra está ganada, por lo que debe regresar a su legítimo dueño, insistió Thor, tirando de nuevo. Sus manos se movían alrededor del mango del martillo, tirándolo de un lado a otro a medida que su discusión se intensificaba. Eres un dios. No seas codicioso. Apuesto a que tienes un montón de otros martillos escondidos en alguna parte. Gritó Melissa. Absurdo. Mjolnir es único, forjado en el corazón de una estrella moribunda y bendecido por el mismísimo padre de todo. Bramó Thor. Exactamente. Es el padre de todo, lo que significa que también es mi padre, así que técnicamente, es mi derecho de nacimiento. Argumentó Melissa, aferrándose a cualquier razonamiento que pudiera encontrar. Los ojos de Thor se abrieron de par en par.
¿De dónde sacan los mortales esas nociones tan ridículas? ¿Y no dijiste que podías replicar Mjolnir con tu ciencia mortal? Si es así, ¿por qué sigues necesitando el mío? Ese no es el punto. El punto es que este martillo me canta. Se siente bien en mis manos. No eres el dios de los martillos, así que ¿por qué lo necesitas? ¿Qué clase de asqueroso dios del trueno necesita un martillo para usar su relámpago? Decidiendo que la lucha ya había durado suficiente, Tony abrazó a Melissa por detrás. Sí, Tony. Ayúdame a conservar el martillo un poco más. Melissa vitoreó. Pero en cambio, los zarcillos simbiontes de Tony se extendieron, separando los dedos de Melissa del mango. Traidora. Chilló mientras Tony la apartaba con éxito. Un rayo cayó del cielo, golpeando a Mjolnir y disipando su atuendo vikingo. Thor exhaló aliviado, asintiendo agradecido a Tony antes de girar a Mjolnir y elevarse hacia el cielo con un potente silbido. Los labios de Melissa se convirtieron en un puchero mientras miraba a Tony. Estabas celoso, ¿verdad? Celoso de que yo fuera digno y tú no, de que yo le estuviera dando más cariño al martillo. Tony la miró con expresión inexpresiva, con los ojos entrecerrados. Bonk. Tony le dio un golpe en la cabeza, y ella se agachó, agarrándose la cabeza con una mueca de dolor. Maldita sea. Estoy en una relación abusiva. Tony puso los ojos en blanco y se burló. Deja de dramatizar. Tenemos cosas que hacer. Capítulo 183. La operación de Natasha. Punto de vista en tercera persona. Tony, Melissa y Natasha habían vuelto a la Torre de los Vengadores, dejando la limpieza, tanto política como de otro tipo, a los demás. Natasha, vestida con una bata de hospital, parecía insegura al mirarlos a ambos. Sobre todo, sus ojos se posaron en las diversas máquinas que Tony había creado con su simbionte. Su mirada se desvió entonces hacia Baymax, que se contoneaba por la habitación, preparándolo todo. ¿Sabes? Cuanto más lo pienso, menos me gusta la idea, admitió Natasha, cada vez más incómoda. ¿Eh? ¿Qué pasa? Preguntó Melissa, confundida. ¿Qué pasa? Oh, nada grave, solo que me va a operar una quinceañera. Ya sabes, lo de siempre, dijo Natasha con sarcasmo, disimulando su inquietud. Oh, no te preocupes, no somos nosotros quienes vamos a realizar la operación, la tranquilizó Tony mientras se acercaba a Baymax. Presionó un botón en el pecho del robot, lo que provocó la expulsión de un pequeño chip. Sin mencionar que Baymax está programado para realizar más de 100,000 procedimientos médicos diferentes, incluyendo diversas cirugías y cuidados postoperatorios. Incluso te cuidará cuando todo termine. Baymax se acercó a Natasha y saludó con la mano. Hola, soy Baymax, tu acompañante personal de salud. Natasha no pudo evitar sonreír al saludarlo. ¿Sabes? Ahora me siento mucho más tranquila, lo cual es raro. No es tan raro, rió Melissa. Así es como está diseñado Baymax. Para que te sientas relajado y seguro. Tony dio un paso al frente. De acuerdo, ya que estoy a cargo de tu operación, creo que es justo informarte de qué esperar. Una vez que tu habitación de bebé esté completamente restaurada, significa que volverá tu ciclo menstrual. Reglas, cólicos, todo. Primero que nada, no lo llames cuarto de bebé, se burló Natasha. Y segundo, sé cómo funcionan las reglas. Ya las he tenido antes, no hace falta que me lo expliques. Solo te lo advierto, dijo Tony con seriedad. Las primeras pueden ser más dolorosas y durar más de lo habitual. Tu cuerpo no se acostumbrará a recuperar tu sistema reproductivo después de tanto tiempo, así que probablemente experimentes desequilibrios hormonales. Eso también podría provocar otros efectos secundarios. Puedo hacer un medicamento para ayudarte, pero no servirá de mucho. Natasha se llevó una mano al estómago, reflexionando sobre la situación. Personalmente, odio la regla, declaró Tony con los brazos cruzados. ¿Por qué las mujeres tienen que sufrir algo tan doloroso cada mes y los hombres no? Es injusto. Si la persona que creó la regla estuviera delante de mí... PFFT, Tony, para. Melissa soltó una risita. Le dio una palmada juguetona en la espalda. Estás siendo muy raro y dramático. Natasha sonrió levemente y suspiró silenciosamente antes de asentir. No pasa nada. Seguiré adelante, sabiendo lo que viene. Melissa le indicó a Baymax que procediera. De acuerdo, ya que aceptaste, te anestesiaremos. Cuando despiertes, la operación habrá terminado.
Baymax se acercó a Natasha, levantando un dedo. La punta se destacó, revelando una pequeña aguja. Con cuidado, le levantó el brazo e insertó la aguja con precisión experta. Mientras sus párpados se volvían más pesados, lo último que escuchó fue la voz de Tony. Muy bien, ahora, extraigamos sus órganos y salgamos de aquí. ¿Qué? Murmuró débilmente antes de que sus ojos se pusieran en blanco y perdiera el conocimiento. Baymax la sujetó y la recostó con cuidado en la camilla. ¿Qué demonios te pasa? Espetó Melissa, mirando a Tony con furia. Muchas cosas, en realidad, respondió Tony con indiferencia mientras pulsaba un botón de su reloj. La camilla de operaciones cobró vida, los nanobots se desplegaron y colocaron a Natasha en la cuna médica. Hologramas parpadearon en el aire. Sus signos vitales, su estado y un escaneo corporal completo. Tony y Melissa se colocaron en lados opuestos de la cuna, estudiando los datos. Como mencionó Friday, ha mejorado la cuna y actualizado sus sistemas. Ya no necesitamos extraer ADN para el procedimiento, explicó Tony. Bien, ¿qué hago? Preguntó Melissa. Comience el análisis estructural del ADN, instruyó Tony. Estoy en ello, dijo Melissa mientras recorría los hologramas. Una suave luz azul recorrió el cuerpo de Natasha de arriba a abajo, escaneándola a nivel microscópico. Después de casi un minuto, Melissa habló. Análisis estructural completo. Bien, dijo Tony, con tono concentrado, mientras tocaba el holograma del cuerpo de Natasha. Resaltó la región abdominal inferior y ajustó varios parámetros. Ahora, comenzaré la replicación celular. Primero, generaremos los componentes biocelulares necesarios y comenzaremos a formar los tejidos biológicos. Desde el interior de la cuna, una bioimpresora 3D oculta se activó, emitiendo un suave zumbido mientras comenzaba a reconstruir el útero de Natasha utilizando la experiencia de Tony en conversión de energía. La pantalla holográfica mostraba el proceso en vivo. Cada capa de material orgánico se construía cuidadosamente a partir de células madre y se adaptaba a su estructura genética. A medida que avanzaba la formación del tejido, unos brazos mecánicos se extendían desde el interior de la cuna, cada uno diseñado para procedimientos quirúrgicos precisos. Se movían con calculada fluidez, escaneando el útero reconstruido y preparando el cuerpo de Natasha para la implantación. Melissa, monitoriza sus constantes vitales, instruyó Tony, sin apartar la vista de los datos. Ya estoy en ello, Melissa respondió, observando cómo el ritmo cardíaco y la actividad cerebral de Natasha se mantenían estables. Los brazos dentro de la cuna ajustaron su posición y se desplegó un bisturí láser ultrafino y esterilizado. Se mantuvo suspendido justo encima del abdomen de Natasha antes de realizar su primera incisión precisa. Un brazo robótico se movió sincronizado, retrayendo cuidadosamente la piel y los tejidos subyacentes para exponer el espacio donde se colocaría el nuevo útero. Incisión completa, informó Friday. Procediendo con la integración del órgano. Con la abertura preparada, otro brazo levantó delicadamente el útero recién fabricado de su cámara de contención. El órgano impreso en 3D latía débilmente mientras el tejido artificial se sincronizaba con la estructura celular de Natasha. Los brazos mecánicos ajustaron su agarre y lo bajaron a su posición. Iniciando conexión vascular, anunció Tony, moviendo rápidamente los dedos sobre los controles holográficos. Los brazos dentro de la cuna respondieron al instante, utilizando suturas microscópicas y bioadhesivos para unir vasos sanguíneos y nervios a la perfección. Su cuerpo está aceptando el órgano, señaló Melissa. Se detectó una respuesta inmunitaria mínima. Se está adaptando rápidamente. Bien. Eso significa que la integración tisular va bien, respondió Tony. Ahora necesitamos estimular la unión celular y acelerar la cicatrización. Una herramienta especializada se desplegó desde la cuna, emitiendo pulsos bioeléctricos específicos que estimulaban la fusión natural de las células. Los tejidos, antes separados, se fusionaron gradualmente, volviéndose indistinguibles de su anatomía original. Conexiones neuronales estabilizándose, flujo sanguíneo en niveles óptimos, leyó Melissa en el diagnóstico. Todo se ve bien hasta ahora. Muy bien, terminemos esto, dijo Tony. Sellando la incisión. Los brazos quirúrgicos trabajaron a la inversa, cerrando cuidadosamente las capas de músculo y piel. Se aplicó un gel regenerativo que aceleró la reparación tisular y minimizó las cicatrices. Procedimiento completo, confirmó Friday. Tony exhaló y se recostó ligeramente. Eso debería bastar.
Ahora solo queda esperar a que despierte. Melissa miró a Natasha y luego volvió a los monitores. ¿Crees que estará bien? Es más fuerte de lo que la mayoría cree, dijo Tony con una sonrisa burlancia. Estará bien. Baymax se acercó contoneándose, observando a Natasha por última vez. Sus constantes vitales están estables. Necesitará descanso, hidratación y apoyo emocional. Melissa rió entre dientes. Bueno, definitivamente necesitará apoyo emocional cuando recuerde lo que dijiste antes de desmayarse. Tony sonrió con sorna. ¿Qué? ¿El chiste de la sustracción de órganos? Por favor, eso fue oro. Melissa puso los ojos en blanco, pero aún así sonrió. Ahora, solo quedaba esperar a que Natasha despertara. Capítulo 184. Preparando la nave. Punto de vista en tercera persona. Natasha dormía profundamente después de la operación, respirando lenta y regularmente. Después de casi una hora, sus ojos comenzaron a abrirse. Mientras recuperaba la consciencia lentamente, su visión se centró en Tony, de pie junto a ella, con un bisturí en una mano y un extraño objeto carnoso en la otra. Su mente perezosa luchaba por procesar la escena hasta que giró la cabeza ligeramente y vio a Melissa sosteniendo una hielera con ambas manos. De repente, los ojos de Natasha se abrieron de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza. Giró la cabeza bruscamente hacia Tony, y fue entonces cuando lo vio con claridad. El objeto extraño en su mano era un hígado, con sangre goteando de sus guantes. Te dije que deberíamos haber sido más rápidos con esto. Susurró Tony con voz de pánico, mirando nerviosamente a Natasha. Rápido. Vuelve a meterlo antes de que se dé cuenta. Siseó Melissa con urgencia, abriendo la hielera y empujándola hacia Tony. Natasha se incorporó de golpe en la cama, retrocediendo presa del pánico mientras sus manos volaban a los costados, comprobando frenéticamente su abdomen. PHTTT. Tony fue el primero en estallar. El bisturí y el hígado parpadearon y se desvanecieron en el aire, revelándolos como nada más que hologramas, junto con la sangre en sus guantes. Ja. Tony se dobló, agarrándose el estómago mientras reía incontrolablemente. La nevera portátil en las manos de Melissa falló y también desapareció, exponiéndola como otro holograma. Jejejeje. Melissa estalló en un ataque de risa, casi doblándose sobre sí misma. Las dos se apoyaron en la cabecera de la cama de Natasha, riendo histéricamente. Melissa jadeaba en busca de aire, agitando las manos frenéticamente. Lo siento. Jajaja, lo siento. Tony me obligó a hacerlo. Lo siento, oh, no, voy a orinar. Jajajaja. Tengo calambres en el estómago, jajaja. Ay. Jajaja. Lo siento. Pero tu cara. Tony se deslizó al suelo, agarrándose a la camilla mientras seguía riendo. Natasha permaneció allí sentada con una expresión completamente indiferente. Su lengua se movía dentro de su boca, presionando contra sus dientes, mientras los miraba con una expresión inexpresiva. Pasaron unos minutos antes de que Tony y Melissa finalmente se calmaran. Mientras ambos jadeaban, se arriesgaron a mirarse, solo para estallar de risa otra vez. Natasha suspiró profundamente, exasperada. Una vez que finalmente se calmaron, preguntó secamente. ¿Ya terminaron? Sí, jaja, sí, lo sentimos mucho, dijo Tony, aún recuperando el aliento. Tuve que hacerlo después de lo que dije cuando te anestesiamos. No tenías que hacer nada, se burló Natasha. Melissa se secó las lágrimas de los ojos, corriéndose el maquillaje en el proceso. Pero lo sentimos mucho, ¿cómo te sientes? ¿Te duele algo? Aparte del infarto que me acabas de provocar. Natasha arqueó una ceja, pero luego se recostó en la cama y posó la mano sobre su abdomen. Su expresión se suavizó y cerró los ojos. Completa, susurró. Tony y Melissa guardaron silencio, observando cómo el rostro de Natasha se volvía pensativo. Se siente como si una parte de mí que me había faltado durante mucho tiempo finalmente hubiera regresado, murmuró. Un silencio denso se apoderó de la habitación. Entonces, las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Natasha. Intentó ocultar su rostro, pero las lágrimas se le escaparon, manchando el dorso de su mano. Sus hombros temblaban con sollozos contenidos. Tony y Melissa intercambiaron una mirada cómplice, olvidadas sus travesuras anteriores. Ambos dieron un paso adelante y envolvieron a Natasha en un abrazo reconfortante. Ni siquiera alguien entrenado para reprimir sus emociones pudo contener todo lo que llevaba dentro.
Después de un rato, Natasha se apartó, secándose la cara con expresión avergonzada. Siento que hayas tenido que ver eso y... No te preocupes. Lo entendemos, dijo Melissa en voz baja, entregándole una caja de pañuelos, que Natasha tomó agradecida. Tony le dedicó una cálida sonrisa. Los demás te esperan afuera para felicitarte. ¿Te importa si los dejo entrar? Natasha parpadeó, sorprendida. ¿Qué? ¿No deberían estar ocupados con la situación en Sokovia? Tony rió entre dientes. Sí, pero estaban preocupados por ti y por la operación. Pensaron que eso podía esperar. Tú eras y más importante. Los ojos de Natasha se abrieron de par en par con incredulidad. Se recostó, negando con la cabeza con una pequeña sonrisa. Esos idiotas sí. Al ver la calidez en su expresión, Melissa preguntó. Entonces, ¿los dejamos entrar? Sí, estará bien, asintió Natasha. Te daremos un momento, dijo Tony, y con eso, él y Melissa salieron al pasillo, donde los Vengadores esperaban justo afuera de su puerta. Clint estaba en la entrada, sosteniendo una cesta de fruta mientras el resto del equipo rondaba cerca, mirándolo fijamente esperando el visto bueno. Tú pide un deseo, te espera dentro, bromeó Tony, señalando con el pulgar la habitación de Natasha. Stark resopló divertido, como si fuera algo que diría él, pero los demás simplemente negaron con la cabeza mientras entraban en fila. Clint se quedó un segundo, colocando una mano firme en el hombro de Tony. Gracias, dijo Clint con sinceridad. No tienes idea de lo mucho que esto significa para Nat. Le guiñó un ojo a Tony con picardía. Ahora sí que podría empezar a consideraros sus héroes personales. Entra ya, ñoño, replicó Tony, poniendo los ojos en blanco. Clint se rió entre dientes y siguió a los demás. Al abrir la puerta, la voz de Stark se oyó tras él, lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. Felicidades por tener tu habitación de bebé lista de nuevo. Melissa gimió, presionándose una mano en la frente. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Murmuró. Tony suspiró, su tono se tornó más serio al mirarla. Supongo que solo queda una cosa por hacer. Deberíamos empacar y prepararnos para irnos. Siento que nos hemos quedado demasiado tiempo. Me temía eso, murmuró Melissa, frotándose la nuca. Se puso una mano en la cadera, la otra aún descansando en su nuca. Supongo que será mejor que empecemos. Tony metió la mano en su bolsillo y sacó una versión en miniatura de la nave en la que habían llegado. Encogida, no parecía más que un juguete elegante. Los dos se dirigieron a un lugar seguro en la Torre de los Vengadores y colocaron la nave en el suelo. Retrocediendo un paso, Tony golpeó su reloj. La nave comenzó a expandirse rápidamente, creciendo más allá de su altura en cuestión de segundos. Una vez que la nave alcanzó su tamaño completo, Tony y Melissa se dirigieron al interior, sumergiéndose de inmediato en una comprobación de sistemas. Inspeccionaron en busca de daños ocultos causados por su último aterrizaje brusco. Parece que parte del cableado se desprendió durante ese choque, murmuró Tony, examinando un panel. Pero no es nada que no podamos arreglar. Debería estar listo en, ¿qué? ¿20 o 30 minutos? Comenzaron a desmontar secciones de la nave para trabajar en los componentes internos. Mientras Tony reconectaba cuidadosamente dos cables rojos, habló. Entonces, Friday, ¿cómo va esa lista de cosas que te pedí que recuperaras? Durante el tiempo de inactividad después de la cirugía de Natasha, y mientras esperaban a que despertara, Tony había estado trabajando en algunos proyectos secundarios. Le había encomendado a Friday que reuniera discretamente algunos materiales y datos. El asunto ha sido manejado, resonó la voz de Friday a través de la nave. He recuperado las muestras y los núcleos de gravedad de los Chitauri, los mismos responsables del ataque a Nueva York y la razón por la que el grupo conocido como los Vengadores se reunió por primera vez. Las muestras y los núcleos están en camino y llegarán en aproximadamente 5 minutos. Bien, dijo Tony, asintiendo mientras retorcía los cables en su lugar. ¿Y el virus? Todos los datos relacionados con el virus Extermix se han replicado y almacenado con éxito en mis sistemas, informó Friday. Además, he recuperado suficientes datos de Wakanda sobre sus recursos de vibranio. Excelente, sonrió Tony. Tengo mi propio alijo para estudiar, pero unos pocos cientos de años de investigación wakandiana deberían ser útiles. ¿Algún problema para obtener esos datos? Al principio, sí, admitió Friday, con un dejo de petulancia en su tono.
Pero una vez que identifiqué las debilidades en sus sistemas de seguridad, fue muy fácil entrar y salir sin ser detectado. Tony se rió entre dientes ante su confianza, mientras Melissa permaneció en silencio, concentrándose en arreglar los sistemas de su lado de la nave en preparación para su viaje a casa. Capítulo 185. Secretos. Punto de vista en tercera persona. Tony y Melissa estaban sentados espalda con espalda en el suelo de la nave, cada uno con un manojo de cables enredados en las manos, ordenándolos y reorganizándolos metódicamente. El silencio entre ellos era más denso que cualquier sonido. No hablaban mientras trabajaban. Los únicos ruidos eran sus respiraciones suaves y el ocasional clic o chasquido al realizar las conexiones. Tony dejó escapar un fuerte suspiro, alborotándose el pelo con un rastro de frustración. Después de un momento, se recostó, presionando su columna contra la de Melissa y cerrando los ojos. Melissa bajó lentamente los cables, empujándolo hacia atrás, con las nucas juntas. «Te dije que no tienes que decir nada», murmuró Melissa en voz baja. «¿Quién dijo que se trataba de eso? Quizás solo estoy cansado y quería apoyarme en mi novia», respondió Tony con un tono de voz incómodo. Melissa soltó una risita silenciosa. «¿Te cansaste de mover unos cuantos cables? Tal vez deberíamos hacerte un chequeo». Tony rió entre dientes a cambio. «Tal vez. O tal vez y solo intento reunir el coraje para decir lo que necesito decir. Después de todo, soy un poco cobarde». «Realmente no tienes que hacerlo. Estoy bien con no saber y... así que así es como quieres pasar el resto de tu vida conmigo. Con esa persistente sensación de que te estoy ocultando algo. Dejando que este pesado silencio nos sofoque». La voz de Tony se volvió más baja, más seria. Ambos extendieron las manos en el suelo para estabilizarse. Tony suspiró de nuevo, más suave esta vez, casi melancólico. Movió la mano hasta que sus dedos rozaron los de Melissa, entrelazándolos suavemente. «Sabes, y cuando imagino mi futuro, siempre fuiste la única constante. No hubo una sola versión en la que no estuvieras a mi lado y...» Tony susurró Melissa, con la voz ligeramente quebrada. «Honestamente, no puedo pensar en nada más aterrador que la posibilidad de perderte», continuó Tony, con los ojos aún cerrados, su expresión tensa por la emoción. «Para», y comenzó Melissa, pero Tony la interrumpió. «No, Melissa. Por favor, déjame terminar. Déjame terminar mientras aún tengo el impulso, mientras aún tengo el coraje de decir esto». Su voz tenía una fiereza, no de ira, sino de desesperación. Melissa asintió contra él, con el corazón latiendo con fuerza. «Como decía, y no puedo pensar en nada más aterrador que perderte. Pero lo que es peor es la idea de perderte por mi culpa. Porque fui un cobarde que no pudo ser honesto contigo. Si eso alguna vez sucediera, y no creo que me lo perdonaría jamás». La respiración de Tony se entrecortó ligeramente. Luego, en voz más baja, dio la orden. «Viernes, sella la nave. Asegúrate de que no se escape ningún sonido». Se oyó un suave siseo cuando las puertas se cerraron y las escotillas se sellaron. Las ventanas se oscurecieron hasta que la habitación quedó completamente a oscuras, salvo por el tenue resplandor de las luces interiores. «Friday, ponte en modo de suspensión», añadió Tony. «Entendido, jefe», fue la respuesta final de Friday antes de que la IA se quedara en silencio. Y entonces quedaron solos los dos, solos en la nave sellada, con el peso del momento presionándolos. Melissa sintió la mano de Tony temblar ligeramente contra la suya. Entrelazó los dedos con los de él, agarrándolo con fuerza, intentando sujetarlo. Pero podía sentirlo. Su vacilación. Como si abriera y cerrara la boca, intentando forzar la salida de las palabras, pero se atascaban, arañándole la garganta, negándose a salir. Y en ese pesado silencio, Melissa esperó. Pero como no le salían las palabras, Melissa finalmente habló. «Tony, te amo, no creo que las palabras puedan expresar jamás cuánto. Ni siquiera creo que te des cuenta de lo fuerte que es mi amor por ti». Su voz era suave pero firme, rompiendo el pesado silencio. Hizo una pausa por un momento, ordenando sus pensamientos, y luego continuó. «Honestamente, estoy un poco molesta de que estés subestimando nuestra relación de esta manera. ¿De verdad crees que me iría de tu lado solo porque estás guardando un gran secreto?» Tony permaneció en silencio, pero Melissa podía sentir la tensión en su cuerpo. «Cuanto más lo pienso», agregó con una pequeña y agridulce risa, «más me doy cuenta de lo poco saludables que probablemente son mis sentimientos por ti.
Es decir, si tu secreto fuera algo loco, como que mataste a mi madre o algo así, estaría furiosa, claro. Tal vez incluso te odiaría por unos días. Pero no creo que pueda odiarte de verdad. Y definitivamente no podría romper nuestra relación. Melissa rió entre dientes de nuevo, sacudiendo la cabeza. Dios, Tony, creo que estoy loca por ti. Así que, créeme cuando te digo. No importa lo que me digas, siempre estaré loca por ti. Hizo una pausa y luego sonrió con suficiencia. Excepto si ese secreto es que me estás engañando. Entonces te cortaré la polla, así que ni lo pienses. Tony no pudo evitar reírse ante eso, el sonido rompió la tensión en el aire. La sonrisa de Melissa se ensanchó al sentir sus hombros relajarse contra los de ella, su cuerpo finalmente descensándose del estrés. Pero entonces, Tony respiró hondo. Melissa, el secreto que te he estado ocultando es que he logrado conservar recuerdos de mis vidas pasadas. Dejó que las palabras flotaran en el aire antes de decir finalmente: soy un reencarnador. Melissa se tensó ligeramente detrás de él. Una mirada de confusión, y solo un leve destello de miedo, cruzó su rostro, aunque Tony no pudo verlo. Si lo hubiera visto, podría haberlo destrozado. Estos recuerdos, la voz de Melissa era tranquila, insegura. ¿Cuánto tiempo hace que los tienes? Desde que nací en este mundo, respondió Tony, su tono se volvió incómodo en un intento de aligerar el ambiente. Estoy bastante seguro de que vi la luz metafórica al final del túnel, que, resulta que, era justo la salida de mi madre. Hubo un instante de silencio y luego el miedo en los ojos de Melissa se desvaneció, reemplazado por una sonrisa. De acuerdo, dijo simplemente. Eso es todo lo que necesito saber. ¿Eh? Tony parpadeó, casi girándose para mirarla. ¿En serio? ¿Eso es todo? Es decir, no me malinterpretes, tengo curiosidad por algunas cosas aquí y allá, pero nada de eso es realmente importante. Ella apretó su mano con más fuerza. Lo que es importante es que sigues siendo mi Tony. Se movió ligeramente, su voz se volvió más suave mientras continuaba. Sigues siendo el Tony que conocí en esa fiesta cuando éramos pequeños. El mismo Tony que instantáneamente se convirtió en mi amigo. El mismo Tony que golpeó a ese niño con cuernos de alce. El Tony que fundó el Club Sindon para que no me sintiera excluido, eres el mismo Tony del que me enamoré perdidamente. Tony dejó escapar otro suspiro, pero este era diferente. Más ligero, más libre. Como si le hubieran quitado un peso del pecho, una carga que ni siquiera se había dado cuenta de que llevaba encima. El silencio entre ellos era cálido. Cómodo. ¿Alguna vez te he dicho lo mucho que te amo? Murmuró Tony, sonando como alguien perdidamente enamorado. Pero... Uf. Tony se agarró el pecho dramáticamente y se desplomó de lado. Sabía que esto iba a pasar. Melissa se echó a reír, sonriéndole mientras él yacía allí, gimiendo. Le dio un codazo juguetón en el costado. ¿Era esa una de las razones por las que tenías tanto miedo de decírmelo? Bromeó. Tony gimió más fuerte, cubriéndose la cara con las manos. Lo lamento. Lo lamento desde el fondo de mi corazón. No debería haberte dicho nada. Melissa se rió con más fuerza, dejándose caer encima de él y rodeándolo con sus brazos. No te preocupes, mi pequeño pedófilo, todavía te quiero, cantó en tono burlón. Tony volvió a gemir, aunque esta vez con risas mezcladas. Te odio. Y todavía te quiero, susurró Melissa con una sonrisa, con la frente apoyada contra la de él. Se quedó allí un momento, su aliento mezclándose con el de él, antes de decir finalmente: gracias, Tony. Gracias por confiarme algo tan importante. Se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos, con una expresión suave y llena de amor. No tenías que decírmelo. Podrías haberte guardado este secreto hasta la tumba. Sé que yo probablemente lo habría hecho si estuviera en tu lugar. Pero me lo dijiste. Confiaste en mí con esto. Y eso significa más para mí de lo que jamás sabrás. Fin del capítulo 185.